Hola, en este video vamos a hablar de conductores, aislantes, semiconductores y superconductores. La conductividad eléctrica es un fenómeno que tienen algunos materiales que puede hacer que permitan el paso de la corriente eléctrica, que es movimiento de cargas, en este caso electrones. Vamos a ver un material como el zinc. ¿Qué pasa cuando lo conecto a un circuito? Bueno, el circuito está formado por una batería y un zumbador. En este caso el circuito no está cerrado, por lo tanto el zumbador no funciona. Cuando yo lo cierro el circuito, se oye el funcionamiento del zumbador. ¿Qué pasa cuando le conecto una pieza de zinc? Suena. Eso quiere decir que el zinc permite el paso de la corriente eléctrica. ¿Por qué lo permite? Bueno, los metales están formados por una serie de orbitales y algunos de ellos están vacíos. Y estos orbitales vacíos forman una banda que está energéticamente disponible y en esta banda se lleva a cabo el paso de la corriente eléctrica. ¿Qué pasa con otros materiales? Por ejemplo, con la madera. Vemos que en este caso no funciona el zumbador, quiere decir que la madera no permite el paso de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Bueno, la estructura molecular de la madera nos dice que no tiene electrones disponibles, vacíos y disponibles energéticamente para que puedan colocarse ahí los electrones y transferirse hacia el otro extremo. Vamos a ver ahora esta que es un pedazo de grafito, que es un material que llamamos semiconductor. Y vemos que nuevamente se cierra el circuito y escuchamos al zumbador. Los materiales semiconductores permiten el paso de la corriente, pero en una menor medida que los conductores. Además, esta conductividad eléctrica puede ser modulada con la temperatura. Se aumenta la temperatura y aumenta la conductividad eléctrica. Sin embargo, hay otra manera de alterar la conductividad eléctrica de estos materiales, que es agregando dopantes, que son materiales como el boro o el fósforo que introducen ciertas propiedades que ahorita vamos a mencionar. Si tengo un material como el silicio, introduzco átomos de boro, introduzco orbitales vacíos. Y entonces a partir de estos orbitales vacíos se lleva a cabo la transferencia de los electrones. ¿Sale? A este tipo de semiconductores se les llama semiconductores tipo P, porque es como si hubieran cargas positivas, porque hay falta de electrones. Ahora, si en vez del boro agrego átomos de fósforo, voy a tener un electrón extra. Y este electrón extra va a ser, por decirlo de algún modo, empujado por los electrones de la terminal negativa, y esta secuencia se va a ir recorriendo hasta que un electrón sale por la terminal positiva. Entonces se cierra el circuito y hay conductividad eléctrica. A este tipo de semiconductores se les dice tipo N, de negativo, porque hay un electrón extra, aunque no haya una carga formal negativa. Una aplicación muy interesante de este tipo de semiconductores es que si yo uno un semiconductor tipo P y uno tipo N, voy a permitir el paso de la corriente eléctrica solo en un sentido, y a esto se le llama diodo. ¿Sale? Los diodos se utilizan para hacer chips y, por ejemplo, LEDs, que aquí tenemos un LED y vamos a ver cómo funciona. Tiene dos terminales y si se fijan, el fabricante se encargó de que nosotros pudiéramos distinguir una de otra, porque si los conecto de un modo, se cierra el circuito y suena, y si lo conecto del otro modo, el circuito no se cierra. Bien. Además de los conductores, aislantes y semiconductores, existe otro tipo de materiales al que llamamos superconductores. A principios del siglo pasado se dieron cuenta de que si los metales los enfriamos mucho, cerca del 0 grados Kelvin,
adquieren de manera abrupta la propiedad de superconducción, es decir, que su resistividad se hace cero. Y esto puede sonar muy interesante porque la conductividad eléctrica de los materiales aislantes implica calentamiento. De hecho, por eso funcionan los focos antiguos, ¿vale? Porque el paso de la corriente eléctrica a través de un filamento muy delgado implica una gran resistencia y un calentamiento y se produce luz. En cambio, bueno, los cables de alta tensión y las instalaciones eléctricas de nuestras casas también tienen esta pérdida. Entonces, si pudiéramos hacer materiales conductores, superconductores, nos ahorraríamos mucha energía. Sin embargo, desafortunadamente, los materiales superconductores que conocemos a la fecha utilizan temperaturas muy bajas, entonces no es práctico aplicarlos en este sentido. Otra propiedad muy interesante de los materiales superconductores y que sí tiene aplicaciones prácticas es su comportamiento magnético. Los materiales superconductores no permiten el paso de los campos magnéticos, lo que hace que si pongo un material superconductor encima de un imán, este levita, ¿sale? Y esto se ha utilizado, por ejemplo, para fabricar, en los famosos trenes bala, que se llaman maglev, Magnetic Levitation, en los cuales el tren literalmente levita sobre la vía, gracias a este material superconductor y una serie de imanes, que además estos imanes tienen cierta se alternan para producir su desplazamiento. Estos trenes, al no tener fricción en las vías, pueden alcanzar muy grandes velocidades, cerca de 450 kilómetros por hora, que es la mitad de la velocidad de un avión comercial. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.